yo siempre me he sentido tan especial. El hecho de saber de que en mi casa no se hablaba de Jesús, pero Jesús sí hablaba de mi casa. Amén. Y entonces ahí fue la primera vez que mi mamá dice, yo voy a ir a la iglesia. Y es donde mi mamá confiesa a Cristo Jesús. A mí me han pasado tantas cosas especiales en mi vida, pero nada como el encuentro que yo tuve con Dios. Nada se compara, porque es que yo crecí en un hogar donde no se hablaba de amor. O sea, en mi casa no se decía, te amo. O sea, yo no crecí escuchando todos los días, te amo. Y una de las primeras palabras cuando yo escuché la voz de Dios fue que me dijo, te amo. Y mira, es hermoso, tengo el amor de mi esposo, tengo el amor de mi hijo, tengo el amor de mi mamá, tengo el amor de otras personas. Gracias a Dios por eso. Pero no hay un te amo que haya podido llenarme tanto como esa vez que yo escuché la voz de Dios cuando me salió al encuentro y me dijo, te amo. Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de este tema que me encanta y se titula Cuando Dios te sale al encuentro. Vamos a hablar un poquito, a interactuar acerca de nuestras experiencias al haber tenido un encuentro con el Señor. Y esta vez va a ser diferente porque le vamos a dar primero la oportunidad a la pastora Bianca que nos hable un poquito acerca de cómo Dios le salió al encuentro. Gracias. Pues en el transcurso de mi vida, ¿verdad? Como hija de Dios, como cristiana, pues tuve varios procesos, pasé procesos en mi vida y yo digo que cuando me comentaste sobre el tema, de momento yo dije, un encuentro con Dios, pero decía, ¿qué encuentro tuve realmente? Porque pues conozco al Señor de pequeña. Pero yo digo que el Señor, que yo he tenido encuentros con el Señor en diferentes facetas, momentos de mi vida o etapas de mi vida, como por ejemplo cuando me tocó ser independiente y vivía sola y todo eso, que ya uno como que estaba madurando y uno me examinaba y como que pensaba en lo que había vivido. Me di cuenta que el Señor, muchas cosas que habían en mi corazón, deseos de mi corazón, se estaban cumpliendo en mi vida. Amén. Y eso pues me hizo entender que el Señor verdaderamente tenía cuidado de mí, tomaba en cuenta, ¿verdad?, los deseos de nuestro corazón como hijos de Él. Y para mí, situaciones así, para mí fueron encuentros con Dios. Sí. También hace varios años atrás, cuando volvía como a trabajar en la iglesia como tal, en un ministerio, para mí fue como un encuentro con Dios nuevamente, porque pues nos habíamos mudado de Puerto Rico a Texas, pasamos muchos procesos como familia, como persona, donde realmente no estábamos sirviendo constantemente en una iglesia, a lo acostumbrado, ¿verdad? En mi casa, como hija o servidora. Y comencé a servir en un ministerio y para mí yo me sentía como si hubiese comenzado de nuevo. Me sentía privilegiada, sentía que realmente había tenido un encuentro con el Señor nuevamente, porque dije, wow, sí soy útil. Qué lindo. Porque aunque no había tenido la oportunidad en un tiempo, que desde que yo me mudé a que volví a servir de esa manera, pasaron 8 años. Wow. Que no estábamos como cuando uno está en su país, en nuestros países, ¿verdad? Que normalmente es una costumbre ir a la iglesia. Cuando te crían en la iglesia, uno va 2 y 3 veces en semana. Sí. Pues cuando volví a servir como tal, para mí fue como encontrarme con el Señor nuevamente.
al sentirse útil en las manos del Señor. Qué hermoso. Wow. Muy linda experiencia. Yo pienso que cada quien tiene, o sea, sus experiencias con el Señor de manera muy, muy personal. Así que me parece muy bonito eso. Así que dígame usted, Pastor Agustín, queremos saber. Bueno, pues sí, apóstol, en mi caso, yo lo tuve bastante joven, como juvenil, lo que le pueden llamar el juvenil. Sí. Y porque hay que también tener en cuenta que aunque tú puedas ser criado en la iglesia toda tu vida, no necesariamente has tenido un encuentro con Dios. Santo. Pero en mi caso, pues fue un retiro, lo que nosotros llamamos un retiro de jóvenes. Uh-huh. Y fue bien bonito, ¿sabes? Ahí pues ya yo tenía a lo mejor como 14, 15 años. Y como te digo, ya estaba en la iglesia y participaba en las cosas de los jóvenes y cosas así, pero no había tenido un encuentro, ¿sabes? Iba a la iglesia, pero era algo como, pues mis papás me llevan, Sí. ¿me entiendes? Pero como a los 14 o 15 años, en ese retiro me acuerdo, no me acuerdo exactamente, ¿verdad? De la predicación, pero fue algo que tocó mi corazón, ¿no? Y ahí pues yo pues tuve ese encuentro, acepté desde ese entonces a nuestro Dios, ¿verdad? Como mi único y exclusivo Salvador. Y pues esa fue mi primera vez y ahí me quedé, ¿sabes? Ahí sigo, ¿verdad? Persistiendo, ¿no? Claro. En los caminos firme, Uh-huh. en los caminos en los caminos del Señor, ¿verdad? Claro. Y creyendo en sus promesas. Claro. Como una persona que creció en la iglesia, que se crió en el Evangelio, ¿cómo cambia su vida? O sea, ¿cómo es el antes y el después de haber tenido un encuentro con Dios? Bueno, pues en mi caso, ¿verdad? Uh-huh. Pues uno lo coge más en serio. Sí. ¿Me entiendes? En el sentido de que más compromiso, no solamente vas porque va el amiguito, el friend tuyo, no. Tú lo coges porque tienes un compromiso con Dios, independientemente, pase lo que pase, tu compromiso es con Dios. Sí. Antes, pues a lo mejor uno decía, no, porque va fulano, yo también voy. Pero ahora, cuando tú tienes un encuentro, algo tiene que cambiar. Sí. ¿Sabes? Cuando tú te encuentras con el caballero de la cruz, pues algo tiene que cambiar en ti. Ahí, porque tú te encontraste con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, y me da curiosidad, ya que mencionó el tema de la adolescencia. O sea, que esa experiencia sucedió entre 14 y 15 años. O sea, ¿cómo es un joven adolescente ya con esa experiencia tan bonita, así, tan jovencito? ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente ser adolescente y que Dios te salga al encuentro? Pues mira, es un reto. Es un reto. No te voy a decir que todo es color de rosa, que es fácil, porque uno tiene sus presiones también, ¿verdad? Sí, y tentaciones. Los muchachitos en la escuela, vamos para tal sitio, se celebra tal cosa, quieres ir. Y ya pues uno sabe la seriedad que uno tiene de lo que es encontrarse con nuestro Dios. Y entonces pues uno hay cosas que le pone un stop. Y uno dice, pues no, hay que ser fuerte, ¿no? Y entonces, pero a la misma vez es gratificante, ¿me entiendes? Porque tú sabes que estás haciendo las cosas como Dios quiere. Así es. ¿Me entiendes? Estás obedeciendo. Aunque tengas tus altas y tus bajas, pero eres fiel a Dios, a lo que Dios quiere hacer contigo. Claro, pero sí. Es bueno, pero también hay que tener esa valentía, ¿me entiendes? Para persistir, porque yo he tenido varios amigos, ¿no? Y amistades que a lo mejor ellos entendieron que tuvieron un encuentro, pero se apartaron, ¿entiendes? Pero uno cuando tiene un encuentro real y está convencido
de lo que Dios está haciendo en tu vida es real, pero no importa las cosas que vengan, tú vas a seguir siendo fiel. O sea, pastor, que usted está queriendo decirme que el que tiene un encuentro real y genuino con Dios nunca se aparta de él. ¿Eso es así? Ay, ay, ay. Eso es así. Porque sabe quién es Dios y cree en sus promesas. Porque es como, por lo menos cuando tú consigues o Dios te manda a la persona ideal, tú eres fiel a esa persona, independientemente de las altas y las bajas. Porque tú sabes que viene de parte de Dios, ¿no? Pero no soy de las personas que cree que hay que estar yendo y viniendo como la marea. Porque tú tienes un compromiso en tu trabajo, ¿verdad que sí? Sí. Tú tienes que llegar a cierta hora, ¿verdad que sí? Sí. Y tú tienes ese compromiso porque necesitas el trabajo y necesitas el dinero para mantener a tu familia, ¿verdad que sí? Sí. Pues por lo tanto, cuando nosotros como personas entendamos que Dios es necesario en nuestras vidas, que es una necesidad en nuestras vidas, pues no, ¿saben? No tenemos por qué mirar atrás, ¿entiendes? Porque si un trabajo, ¿verdad? Tú eres fiel a ese trabajo, ¿qué más? Uno puede ser fiel a nuestro Dios, que dio su vida por nosotros, ¿entiendes? Claro que sí. Esto me conmueve bastante porque me lleva muy atrás al recuerdo de cuando yo tuve el encuentro con el Señor. Y para mí eso es como el primer día, como que eso parece que fue ayer. Ha pasado tantos años. O sea, yo me convertí en el 2007. Yo tuve un encuentro con el Señor. Y a diferencia de ustedes, que de verdad que glorifico al Señor porque ustedes han tenido la oportunidad de venir de una familia de la iglesia, o sea, sus familiares han estado en la iglesia, ustedes desde jovencito han tenido esa oportunidad y yo no tuve eso. O sea, yo siempre he tratado de testificar que yo crecí en un hogar donde no se hablaba de Jesús, o sea, que era más impactante todavía que Jesús llegara a mi casa, porque mira, y me da tanto, qué sé yo, porque es tan especial. O sea, yo siempre me he sentido tan especial el hecho de saber de que en mi casa no se hablaba de Jesús, pero Jesús sí hablaba de mi casa. Y eso para mí no tiene precio. O sea, el hecho de que, o sea, para nada, mis padres nunca nos dieron una formación eclesiástica como tal, nunca nos llevaban a la iglesia ni nada por el estilo. En mi país se acostumbra de personas que no visitan a la iglesia o que no son de ninguna religión, terminan diciendo que son católicos. Y para ellos era más fácil decir que eran católicos. Pero yo siempre digo, y algunos se ríen porque yo siempre digo que mi mamá no entraba a una iglesia ni por error. Entonces en el año 99, mi mamá tuvo un encuentro con Dios. Y así entró el Señor a mi casa. O sea, ella tuvo 5 revelaciones en sueños y así fue como el Señor le salió al encuentro. Y entonces ahí fue la primera vez que mi mamá dice, yo voy a ir a la iglesia. Y es donde mi mamá confiesa a Cristo Jesús. Entonces, unos años más tarde, en el 2007, qué lindo, gracias Señor, Jesús vuelve a pisar mi casa. Y entonces allí en mi casa yo tuve un encuentro con Dios. No fue en la iglesia, sino que fue en mi casa. Y precisamente a través de una canción, Jesús me salió al encuentro. Y yo no sé, a mí me da frío, me da calor, me da una serie de sensaciones recordar eso, porque como si fuera el primer día, porque literalmente yo creo que a mí me han pasado tantas cosas especiales en mi vida, pero nada como el encuentro que yo tuve con Dios. Nada se compara, porque es que yo crecí en un hogar donde no se hablaba de amor. O sea, en mi casa no se decía, te amo. O sea, yo no crecí escuchando todos los días, te amo.
Y una de las primeras palabras cuando yo escuché la voz de Dios fue que me dijo, te amo. Y mira, es hermoso, tengo el amor de mi esposo, tengo el amor de mi hijo, tengo el amor de mi mamá, tengo el amor de otras personas. Gracias a Dios por eso. Pero no hay un te amo que haya podido llenarme tanto como esa vez que yo escuché la voz de Dios cuando me salió al encuentro y me dijo, te amo. Eso cambió mi vida para siempre. Y de ahí en adelante, yo me acerqué, empecé a visitar la iglesia y yo estaba atenta, porque lo primero que tú haces cuando Dios te sale al encuentro es que tú quieres empaparte de todo lo que tus hermanos hacen. Porque tú sabes cuál es el problema, que uno llega a la iglesia y uno entiende que todo el que está en la iglesia ha tenido un encuentro con Dios. Entonces uno quiere hacer todo lo que hacen nuestros hermanos dentro de la iglesia porque uno entiende, bueno, mis hermanos están aquí, son mi prójimo, quieren hacer la voluntad de Dios, pues déjame pegarme de ellos para yo aprender de ellos. Pero nos encontramos con esta realidad chocante de que hay muchas personas que están allá adentro, pero, lo digo. Sí, y llevan años. Llevan años, ¿entiendes? Y no pueden entender el 100% de lo que uno siente, de lo que arde por dentro, lo que produce, que es tener un encuentro con el Señor. Entonces, uno llega allí, por ejemplo, en mi caso, que no conocía, o sea, no me crié en la iglesia. Lo primero que me llama la atención, o sea, los cristianos de mi país ayunan y oran mucho. O sea, ¿qué quería hacer yo? Estar pegada de la gente que ayunaba mucho. Yo quería estar en todos los ayunos. Quería estar en todas las vigilias. Quería estar en todos los retiros. O sea, yo quería estar envuelta y envuelta y envuelta, porque eso es como una llama que va creciendo y que va ardiendo, y es algo que tú no quieres que se apague, y es algo que tú no quieres que se detenga. Entonces, yo iba a muchas vigilias, iba a muchos retiros, participaba en muchos ayunos. No me perdía un culto, nadie tenía que decirme, porque ese es el punto. Después que tú tienes un encuentro con Dios, no hay que estar diciéndote todos los días como, hoy no vas a ir a la iglesia. Al contrario, tú quisieras estar ahí para abrir el templo. Porque es que es una llama que arde de una manera como tan inexplicable. No hay una palabra con la que uno pueda describir esa experiencia. Es como ese primer amor. Sí. Ese primer amor que cuando tú estás en ese primer amor, tú lo que quieres es dar todo, ¿sabes? Todo. Tú quieres aprender todo. Tú quieres servir en lo que sea. Lo que sea. ¿En qué me necesitan? Ajá. Lo que sea, a la hora que sea. Exacto. Bueno, yo no sé ustedes, pero si me preguntan a mí qué pasó después que yo tuve un encuentro, todas mis prioridades cambiaron. Todo. O sea, es que cuando Dios llega y te sale al encuentro, lo primero que Él hace es te sale de frente y empieza a poner orden. El orden de cuáles son las prioridades de tu vida. Y entonces, como en mi prioridad estaba el trabajo y los estudios, o sea, y mi yo, lo que voy a lograr yo, lo que voy a alcanzar yo, lo que voy a obtener yo, lo que mañana voy a poseer yo, o sea, ese era mi mundo, conmigo adentro y ya, no cabía nadie más ahí. Entonces llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, cambió el orden de mis prioridades. Entonces, inmediatamente el Señor me sale al encuentro. Yo empiezo a pasar un proceso con la universidad. Empiezo a pasar un proceso con mi carrera. Empiezo a pasar un proceso con mi trabajo. Y señores, yo les puedo decir a ustedes que habían días que yo no quería ir a trabajar porque yo quería ir para la iglesia. O había una actividad y yo, ay Dios mío, tengo que trabajar, qué pesadilla. No hay cosa más molesta que haya un evento buenísimo y que tú tengas que ir a trabajar. Eso es frustrante. Ay, frustrante. Qué horrible. Y ya yo estaba así como que no me importaba nada.
O sea, ya lo que era mi prioridad ya perdió ese lugar en mi vida. Inmediatamente ya a mí no me importaba como que si tenía trabajo o no tenía trabajo, porque yo quería estar en la iglesia. Yo quería estar allí. Yo no quería que me contaran cómo se dio ese retiro. ¿Qué pasó en la vigilia? ¿Qué pasó en el ayuno? Yo quería ser partícipe de la vigilia. Querías vivirlo. Claro, yo no quería que nadie me lo contara. Ajá. Porque, mira, el evangelio ha cambiado mucho. No hay nada como el evangelio del 2007 para mí. O sea, esa temporada de esos años de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, o sea, esos años, cuánto han cambiado las cosas. Y de verdad que uno no puede retroceder los hechos en el tiempo. Pero en verdad, yo viví tantas experiencias que a veces yo quisiera como devolver el tiempo y como quedarme ahí. Y mira, es que no, yo me quedo corta con las palabras porque es que yo me emociono como niño cuando yo hablo de esto. Me emociona, me llena, me satisface, me da mucho regocijo ver cómo ese impacto del encuentro con Dios ha permanecido vigente. Y tú sabes lo más hermoso que me conmueve más todavía, que Dios llegó en el 2007 y nunca me ha dicho que se quiere ir. Así es. Yo no sé en verdad a quién Dios le va a ministrar con esto, pero es tan especial como a lo largo de los años tú ves a las personas ir y venir a tu vida. Y ese que te salió al encuentro, o sea, yo todavía no he visto un error que yo haya cometido por el cual Dios me haya dicho, ya no puedo estar contigo, me tengo que alejar de ti. O sea, te amo, Dios. Es algo tan satisfactorio, tan sobrenatural, como Dios sigue siendo fiel. O sea, el día que Dios te sale al encuentro, no es como, esto es circunstancial. Dios nunca ha sido circunstancial. Y es conmigo. que tiene que haber una transformación en ese encuentro. Totalmente. Y cuánta fidelidad. Mira, se puede ir familia, se pueden ir amigos, te puede abandonar quien sea. Pero si tú no te sientes bien hoy en día, yo te invito a que tú hagas una pausa en este preciso momento con el Señor y te pongas a pensar en el primer día que Dios te salió al encuentro y todas las cosas maravillosas y todas las muestras de fidelidad que Él ha tenido para contigo. Y te vas a dar cuenta que no vale la pena dejar a Dios. Amén. Porque vale la pena serle fiel a quien se ha mantenido fiel. Vale la pena que tú te quedes con el que se quedó contigo cuando nadie más se quedó contigo. Sí. Vale la pena que tú te quedes en los brazos que te recibieron. Mira, de cualquier forma, Dios te recibe desbaratado, te recibe, si estás en el suelo, te levanta. Y ¿sabes una de las cosas más hermosas que yo he visto de Dios? Ay, Dios mío, qué cosa tan maravillosa. Hay momentos que Dios va al suelo y te levanta. Pero hay un momento que Dios se queda contigo en el suelo. Hay un momento que Dios se queda ahí. Y qué hermoso es que Dios se meta en lugares donde nadie ha estado dispuesto a estar solo por causa tuya. Hay lugares donde todo el mundo te abandonaría, todo el mundo te dejaría. Pero Dios dice, no importa donde tú caigas, yo voy a estar contigo. Yo permanezco fiel para contigo. Señores, yo tengo el corazón y el alma estremecida, porque es que cuando yo hablo de esto, de verdad que esto me llena demasiado, y de verdad que en el aniversario del programa, en tantos años que tengo en este camino, en mi trayectoria ministerial, yo glorifico a Dios, porque Dios siempre ha sido fiel. Y porque Él no me ha dejado.
y porque Él es el gran maestro de maestros. Y cada día me enseña, me forja, me corrige, me alinea, me guía, me restaura, me capacita. De verdad, yo no sé con una palabra cómo ustedes podrían definir su encuentro, porque ya yo me quedé sin palabras para definirlo. Yo diría, como te comenté anteriormente, transformación, alineamiento, porque ahora mientras te escuchaba y pensaba, yo decía, wow, verdaderamente desde que el Señor a nosotros como pareja, ¿verdad?, nos llamó al pastorado, que para nosotros fue sorprendente, aunque mi esposo desde pequeño cargaba una palabra. Pero nos sorprendió porque verdaderamente habíamos pasado muchos procesos, desánimo, y ahora que te escuchaba yo decía, wow, verdaderamente el Señor ha estado alineando nuestras vidas y verdaderamente el Señor salió a un encuentro hacia nosotros. Y eso, por eso yo digo que el encuentro con el Señor muchas veces lo podemos tener seguido. Sí. Porque como humanos, pensando, ¿verdad? Como humanos, pues nos desenfocamos muchas veces. Sí. Pero cuando podemos analizarlo y podemos meditar en cómo Dios nos ha mirado, una mirada de gracia y misericordia, ¿verdad? Sí. Yo puedo testificar que el Señor, yo creo que lleva como de hoy hacia atrás, como unos 2 años, así alineando nuestras vidas. Amén. Que ya no es nosotros, sino lo que el Señor está haciendo y Él mismo lo ha hecho. Amén. Él mismo lo ha hecho. Amén, amén. Y ¿con qué palabra yo lo puedo explicar? Yo pienso que es como creerlo, ¿sabes? Cuando tú tienes un encuentro, tienes que creer lo que Dios está haciendo contigo o lo que va a hacer contigo. Amén. Y entonces después que tú creas eso, solamente lo que necesitas es un granito de mostaza. Aleluya. Poderoso. Como dice la escritura, ¿no? Ese granito de mostaza tú lo crees y tienes fe. Para Dios es suficiente. Así y hace con nosotros y con las personas que nos está viendo, hace maravillas y los lleva a donde nunca se pudieron imaginar. Ahí Dios los va a llevar. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso. Yo creo que ha sido una intervención extraordinaria, así que vamos a dejar el tema hasta este momento. Muchas gracias a todos los que sintonizan este programa y les invito a suscribirse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Shalom.